Con frecuencia, la animación obedece a fines comerciales, educativos, políticos y propagandísticos. Pero, ¿qué pasa cuando hay que servir al planeta? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la obra de Frederick Bach, uno de los representantes más importantes de la animación de autor. Su obra se reduce a tan solo 10 cortometrajes realizados durante un periodo de 25 años, lo que no le impidió ganar 2 premios Oscar. Isao Takahata y Hayao Miyazaki lo señalaron entre sus principales influencias. Vamos a conocerlo. Ciudadano del mundo, pero sobre todo habitante del planeta Tierra, Frederick Bach nace en 1924 en una región fronteriza entre Francia y Alemania, el Sarre. En 1935, el gobierno nazi presiona para controlar esta región y la familia de Bach huye a Francia. Bach estudia música y arte en Francia, pero por su condición de prófugo, durante la ocupación necesitó ayuda para ocultarse, circunstancia en la que lo ayudó un sacerdote. Una de las personas que más le influyen es su profesor de arte en Estrasburgo, que le impulsa a desarrollar su individualidad y a fijarse en todo momento en la naturaleza. En 1948 se traslada a Montreal y se casa con su pen pal canadiense, una amiga con la que había mantenido correspondencia durante muchos años. Cuando la televisión llega al Canadá francés en 1952, Bach entrará a trabajar como artista gráfico en la Société Radio-Canada, donde pasa años colaborando con programas culturales, realizando maquetas, escenografías, efectos visuales y, sobre todo, dibujos en directo para contar historias en el programa La nariz de Cleopatra. En 1967, Société Radio-Canada abre su unidad de animación, en la que comienza a realizar filmes para niños, en los que transmite su preocupación por el medio ambiente. Su tema más frecuente serán la falta de equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y a veces se basará en mitos y leyendas de los nativos americanos. Plásticamente, Frederick Bach pasará de animar con un estilo de dibujo naif y geometrizado, empleando la clásica animación con acetatos o experimentando con recortables pintados, a ir perfilando poco a poco su estilo personal. Este será un tipo de dibujo con líneas abiertas y fondos que respiran, con efectos de color pictórico. Todo Nada, su primer cortometraje nominado a un Oscar, le sirvió para perfeccionar su técnica de dibujo con lápices grasos sobre acetato esmerilado, con los que se atrevió a dibujar la animación a la vez que la coloreaba. La película es una crítica al deseo del ser humano de poseer todo lo que le rodea, lo que ha encendido la mecha de un crecimiento industrial desmedido. En Todo Nada, este egoísmo del ser humano contra sus semejantes, los animales, entristece a Dios, otro de los personajes principales. Lo cierto es que no será la única vez que veamos un aspecto religioso en la obra de Bach. En sus películas, Frederick Bach nos habla a través de las emociones, de ser humano a ser humano. Su siguiente trabajo fue un himno a la cultura y tradición de Quebec, Crac, su primer filme ganador de un Oscar, en el que relata la historia de una familia a través de un objeto cotidiano. Una sencilla mecedora de madera que se convierte en testigo privilegiado de los principales momentos de sus vidas. Con el pasar del tiempo, la silla regresa a la vida cuando va a parar a un museo, donde rememora sus días felices. En plena producción de Crac, Frederick Bach sufre un accidente con el spray que utilizaba para fijar los dibujos, razón por la que pierde la visión en el ojo derecho. Sin embargo, este hándicap no le impidió dedicar 20.000 dibujos y 5 años de trabajo a la que sería su obra maestra, El hombre que plantó árboles. Frederick Bach descubrió el relato homónimo de Jean Giono por casualidad, en la misma época en que él mismo se dedicaba a plantar grandes extensiones de árboles en una finca de su propiedad. La historia gira en torno a un personaje de ficción, el Sieur Bouffier, un héroe anónimo que, desde un desértico rincón de la Provenza, se dedica a plantar miles de robles para devolver el equilibrio al paisaje. Bouffier, testigo de la degradación del ser humano ante la progresiva pérdida de la vegetación y del agua en la región, trabaja de manera lenta y constante hasta que consigue que ese páramo yermo vuelva a ser habitable. Toda una lección para nuestra época de contaminación y calentamiento global,
que amenaza con transformar para mal el planeta. El hombre que plantó árboles supuso el segundo Oscar para Frederick Bach y aún sería nominado una vez más por El río de las grandes aguas, un documental animado sobre la historia del río San Lorenzo y el impacto de la explotación humana sobre él. Frederick Bach fue un cantor de la naturaleza en todos sus pormenores, atento al detalle de las formas de los árboles, la silueta de sus hojas, las plumas de los pájaros o las manchas en la piel de un león marino. Predicando con el ejemplo, Frederick Bach fue vegetariano y activista de toda la vida, llegando a plantar 10.000 árboles en su finca cerca de Montreal. Asimismo, fue miembro fundador de varias sociedades ecologistas. The winner is the man who planted trees, Frederick Bach, producer. I thank the Academy in name of Société Radio-Canada. En 1989 fue nombrado caballero de la Orden Nacional del Quebec y en 2011, 2 años antes de su muerte, el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio presentó la mayor retrospectiva dedicada a su obra en el mundo. Hasta ese momento, solo otro animador había sido honrado de tal forma: Walt Disney.